Imagínate un niño de 13 años que se promete que nunca va a probar una droga, que esa idea de volverse adicto a algo está demasiado lejos de él. Pero unos años después, ese niño crece y termina siendo esclavo de algo sin que él se haya dado cuenta. La pregunta es, ¿por qué si estaba tan seguro de sí mismo, acabó siendo adicto a algo? Hoy veamos la ciencia detrás de las adicciones. Primero, ¿cómo puedes saber si tú eres propenso a tener una adicción? Ser adicto es algo que depende de muchos factores. Primero, tenemos la impulsividad, que es la dificultad para esperar una recompensa, para frenar un impulso antes de actuarlo. Luego, tenemos el ambiente en el que creciste. Una casa con estrés constante, con conflicto, con poco control, deja un cerebro más vulnerable. Como número 3, tenemos la genética, que es algo que pesa más de lo que parece. Hay personas que heredan una sensibilidad al placer mucho mayor. Y por último, tenemos uno más simple, el cómo un cerebro tolera el aburrimiento. Algunos cerebros lo manejan, otros lo sienten como una urgencia que hay que apagar ya. Entre más de estos factores tienes, el riesgo deja de ser una idea. Y luego tenemos otra parte que casi nadie menciona: lo que la adicción te hace mientras está pasando. Una adicción te cambia la personalidad. Empiezas a mentir, y no porque seas mentiroso, sino porque la sustancia necesita que tú mientas para que ella siga existiendo en tu vida. Le mientes a tu pareja de dónde estuviste, le mientes a tu familia sobre cuánto gastaste, le mientes a ti mismo sobre que esta vez ibas a parar. Y en algún punto, dejas de ser la persona que eras antes. Eso es lo que de verdad da miedo. No es solo el cuerpo enganchado en una cosa, es perderte a ti mismo mientras todavía estás vivo para verlo. Con esto en mente, empecemos con algo fuerte: los opioides. Primero, ¿cuánto te tardas en volverte adicto? Para esta sustancia solo necesitas 5 días. Eso es lo que tarda el cerebro en empezar a generar dependencia física con uso continuo de opioides. No meses. 5 días tomando lo que un médico te recetó o lo que te recetaste tú mismo en la calle. Aquí, ¿qué tipo de personas caen más fácil? Normalmente es la gente que carga ansiedad o depresión sin diagnosticar, porque el opioide no solo apaga el dolor del cuerpo, sino que también apaga el dolor emocional. También, quienes tienen dolor crónico y por lo tanto un acceso constante a una farmacia, y finalmente los que tienen un familiar cercano que ya pasó por esto, porque la sensibilidad a estos receptores se hereda como el color de los ojos. ¿Qué te hace esta adicción a corto y largo plazo? A corto plazo todo desaparece, todo es felicidad, se va el dolor físico, el estrés, esa tensión que cargabas en el pecho sin notarla. Por unas horas nada pesa, y ahí está la trampa. Tu cerebro va a recordar exactamente cómo se sintió eso, y empieza a reducir la cantidad de receptores que responden a la sustancia. Lo que ayer te alivió, hoy ya no le alcanza, y entonces empiezas a subir la dosis día tras día. Hasta que ya no estás buscando sentirte bien, sino estás buscando simplemente no sentirte mal. El sistema digestivo empieza a colapsar, la respiración se vuelve superficial y cada dosis es una apuesta porque nunca sabes con exactitud qué tan pura está la pastilla que compraste en la calle cuando la receta del médico ya se acabó. ¿Cuánto te tardas en dejarlo y cómo se siente? El cuerpo tarda entre 5 y 10 días en pasar lo peor de la abstinencia física. Sudor frío, dolor muscular como si te hubiera atropellado un camión, náuseas, insomnio que no se va ni con cansancio extremo. La mente tarda mucho más, meses, a veces años. Es como vivir con una señal automática que te dice: esto te haría sentir mejor en este segundo. Y la persona que un día se prometió que nunca caería en esto, ahora pasa sus días resistiendo un impulso que empezó con una receta firmada por alguien que solo quería ayudarla con el dolor. Pero hay otra adicción igual de poderosa que no necesita ninguna sustancia para destruirte: las apuestas. Aquí no hay pastilla, no hay polvo, no hay aguja. Hoy en día solo necesitas un teléfono y una aplicación que tarda 3 segundos en descargarse. Empieza con poco, 20 pesos en un partido de fútbol, ganas y la sensación es exactamente igual de fuerte que cualquier droga. Una descarga de placer que tu cerebro registra como si hubieras encontrado comida en plena hambruna. ¿Cuánto tardas en volverte adicto? Acá no son 5 días, es más resbaloso, porque no hay una sustancia que entre en tu cuerpo y deje rastro. El riesgo aparece con la frecuencia. Más rápido el cerebro empieza a tratarlo como una necesidad y no como un gusto. Algunos estudios marcan que en menos de un año de apuestas regulares, una parte significativa de los usuarios ya muestran patrones de juego compulsivo. ¿Quién se vuelve adicto más fácil? Primero tenemos a la gente impulsiva, que actúa antes de pensar. En segundo, tenemos al niño que vio a alguien en casa apostar como algo normal. Un padre o un tío, una mesa de cartas los domingos y sin que tenga sentido a primera vista, quien tuvo una racha de suerte temprana. Ganar joven y grande no te protege, te marca la idea en el cerebro de que ese golpe de suerte se puede repetir. ¿Qué te hace con el tiempo? A corto plazo, la aplicación está diseñada, literalmente diseñada por gente que estudió esto, para generar algo llamado near miss, el casi ganas. Pierdes por un gol en el último minuto, por una carta, por un número, y tu cerebro reacciona casi igual que
que como si hubieras ganado. Esa casi victoria es más adictiva que la victoria misma, porque te convence de que la próxima vez ibas a ganar. A largo plazo, el patrón se vuelve financiero antes que emocional. Empiezas a apostar para recuperar lo perdido y no para ganar. Las deudas crecen en silencio porque nadie cuenta en voz alta cuánto pierde apostando. Las relaciones mueren por las mentiras sobre el dinero, y en los casos extremos, la desesperación financiera se convierte en el factor de riesgo número 1 de suicidio entre personas con adicción al juego, más alto que casi cualquier otra adicción. ¿Cómo es dejar las apuestas? Aquí no hay una abstinencia física como tal, pero hay algo difícil de manejar: la sensación extrema y profunda de vacío cuando no estás apostando. Esta puede durar de semanas a meses, y el verdadero peligro no es el primer mes, es el aniversario de un fallecimiento, una mala noticia, un mes con poco dinero. Esos son los momentos donde el impulso regresa con toda su fuerza meses o años después de que creías que ya lo habías superado. Ahora vamos a la droga que nadie llama droga: el alcohol. ¿Cuánto tardas en volverte adicto? Acá no hay un número fijo de días, porque el alcohol juega distinto. La tolerancia se construye despacio, casi cómplice. Lo que empieza como una copa de vino una vez a la semana se convierte, sin que tú lo notes, en una copa todos los días. El cuerpo se acostumbra antes de que tú te des cuenta de que te acostumbraste. ¿Quién es más propenso a tener una adicción al alcohol? Primero, alguien que empezó a beber en la adolescencia, porque el cerebro todavía en desarrollo es mucho más vulnerable a crear esa dependencia. También la persona que usa el alcohol para manejar el estrés en lugar de para socializar. Esa distinción importa más de lo que parece. Y la genética otra vez. Un padre o una madre con dependencia al alcohol multiplica el riesgo, sin que tú hayas tomado ni una copa todavía. Esta adicción a corto plazo te relaja, te desinhibe, apaga la ansiedad social, pero eso funciona también como excusa. Es solo para soltarme un poco. A largo plazo el daño es silencioso y extendido. Primero, físicamente el hígado empieza a cicatrizar. Eso es la cirrosis, y es irreversible una vez que avanza lo suficiente. Luego el cerebro pierde volumen en zonas relacionadas con la memoria. El corazón se empieza a debilitar y la dependencia física se vuelve real. El cuerpo necesita alcohol para funcionar con normalidad, no para divertirse. Ahora, ¿cuánto tardas en dejarlo y cómo se siente? Esta es la parte que sorprende casi a todos. El alcohol es una de las pocas adicciones donde la abstinencia puede matarte. En casos de dependencia severa, dejarlo de golpe puede provocar convulsiones y, en los casos más graves, delirium tremens, un estado de confusión severa con alucinaciones que requiere atención médica inmediata. Los primeros 3 a 7 días son los más peligrosos físicamente. Después de eso, la dependencia psicológica puede tardar meses en aflojar, sobre todo porque el alcohol está en todas partes, en cada celebración, en cada mesa, prácticamente en cada lugar. Ahora, las adicciones más raras. Está claro que no todo lo que engancha el cerebro es una droga. Algunas de las adicciones más extrañas no tienen nada que ver con sustancias, y por eso casi nadie las ve venir. Existe la adicción a tirarse de los pelos. Se llama tricotilomanía, el impulso de arrancarte el pelo, las pestañas o las cejas, una y otra vez hasta dejar zonas visibles sin pelo. Lo hacen porque genera el mismo ciclo de tensión-alivio que cualquier otra adicción. Existe también la adicción a comer hielo. Se llama pagofagia, y suena inofensivo hasta que te enteras de que en muchos casos está ligada a deficiencia de hierro. El cuerpo, sin que la persona entienda, busca compulsivamente algo que ni siquiera resuelve el problema real. Existe la adicción a robar, sin necesidad ni planeación. Se llama cleptomanía. No es robar por dinero, es robar por la descarga que se siente justo antes de hacerlo, y el alivio justo después. Las personas muchas veces ni quieren lo que robó. Y finalmente existe documentada clínicamente la adicción a la cirugía estética. Personas que pasan por decenas de procedimientos persiguiendo una versión de sí mismas que nunca llega, porque lo que dolía nunca estuvo en el espejo. Este patrón se repite siempre, sin importar si lo que engancha es una sustancia, un comportamiento o un impulso que ni tu propio cerebro sabe explicar bien. Y aquí está lo más incómodo de todo esto. Nadie decide volverse adicto. La línea entre usar algo y depender de algo es invisible mientras la cruzas. Solo se ve clara cuando ya lo dejaste atrás. Por eso hay señales que vale la pena conocer antes de necesitarlas. Si necesitas más cantidad de lo mismo para sentir el mismo efecto. Si has mentido, aunque sea una vez, sobre cuándo haces algo. Si lo usas para evitar sentir algo en lugar de disfrutarlo. Si ya intentaste parar y no pudiste aunque quisieras. Y si ya estás del otro lado de esa línea, esto es lo que de verdad funciona. Primero, la terapia cognitivo-conductual, que ataca directamente los patrones de pensamiento que alimentan la adicción. También los grupos de apoyo, porque el aislamiento es casi siempre parte del problema. Si tú sientes que algo te está empezando a controlar, dilo en voz alta. La adicción sobrevive bastante bien en el silencio y se debilita en el momento exacto en que alguien más se entera. Ese niño de 13 años que se prometió a sí mismo que nunca caería en nada de esto no era ingenuo, solo no sabía que la adicción no pide permiso, no anuncia su llegada y no respeta lo seguro que estabas de ti mismo. Pero tampoco es invencible. Lo que el cerebro aprende, también lo puede desaprender. Solo necesita tiempo, ayuda y alguien dispuesto a admitir que ya no puede solo. Bye bye.